los ARAS y los ya. O sea, de fármaco no necesitan saber blancos. Si hay un montón, ustedes pueden ver hasta gelantes de calcio, cosas así. Eso no lo formulan ustedes. ¿Sabes? Pero sí, o sea, antiurémicos, antipurinol, no. Digamos los diuréticos. Diuréticos siempre sobrecargan la orina, siempre. O sea, para eso. Los diuréticos que hacen inhiben la reabsorción. Eso, ¿listo? Ese sí es un problema grave porque igual no estás filtrando nada, entonces por eso hacen esos estados de hipervolemia en esos pacientes. Pero es verdad que son los niveles de ASA. No. De hecho, influye mucho en las comorbilidades que tú tengas del paciente. Digamos, si estás en contextos más crónicos, tiendes a usar más tiazidas. Si estás en contexto de una falla cardíaca descompensada, con edema, usas furosemida. De hecho, la furosemida se usa en contextos clínicos cuando en infusión. Y digamos, la furosemida se usa ya más en estadios avanzados, de 4 a 5 estadios de enfermedad renal crónica. Empieza a usar furosemida porque por más de que tú le des a ese paciente, pues entonces no va a compensar la cantidad de retención de volumen que tienes. Entonces, cuando necesitas un top acá de eliminación de líquidos, usas furosemida. Si no, hidroclorotiazida y así. Igual eso va dependiendo. Porque dependiendo también de la etiología, puedes ver hipertensiones refractarias. ¿Listo? Entonces, a las hipertensiones refractarias, tú tiendes a usar siempre un diurético. ¿Alguno se acuerda como la definición de una hipertensión refractaria? A ver. O sea, hay definiciones de hipertensión. ¿Listo? Está como la hipertensión refractaria resistente al tratamiento básico. ¿Listo? ¿Qué son dos? 3 controladores o 3 medicamentos para hipertensión. Tiene que ser. Y a esta hipertensión refractaria le deben sumar, o el tratamiento es sumarle un narrador. Si ya se controla, entonces sería una hipertensión refractaria controlada. Es decir, que tiene 4 medicamentos, uno de esos es un diurético, sumado a un narrador. Pero eso es otra cosa. Ya se lo explico. Enciende el libro. Ya. Sí, se escucha. Bueno, muchachos, entonces nos vamos a completar lo que es la fisiología renal. Vamos a ver patología renal como con casitos, especialmente lo que son las complicaciones de la enfermedad renal crónica y un casito extra como para la vida. ¿Listo? Pasa. Así. Está. Entonces, como ya muy bien les habrían dicho, por ejemplo, en su introducción a todo lo que es el área renal, a Pablo le gusta hacer la pregunta de cuáles son las 7 funciones del riñón. ¿Cuáles son esas 7 funciones del riñón? Tenemos la eliminación de toxinas, la de siempre, la regulación de equilibrio ácido-base, la regulación de la tensión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la gluconeogénesis, que se hace en el riñón, incluso hay glucopatía en enfermedad renal crónica, eso es complejísimo, entonces dejémoslo en que hace gluconeogénesis, la regulación del agua y los electrolitos por la ADH, la eritropoyesis y la trombopoyesis, y la hidroxilación de la vitamina D. Estas 4 funciones es lo que determina que el riñón sea un órgano endocrino. Estamos involucrando muchísimos sistemas. De hecho, la hidroxilación de la vitamina D es importantísima en la regulación de la paratiroides, de todo ese sistema de reabsorción y recepción. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver unos casos clínicos más o menos para enfocarnos. ¿Listo? Entonces tenemos una mujer, nos llega a urgencia, tiene 86 años, y el motivo de consulta es que la trajo un familiar y nos dijo, mi abuela está desorientada, está agitada y tiene dificultad para hablar. Ese es un viejito típico. Eso sí o sí les va a llegar a su turno de medicina. ¿Listo? ¿Qué antecedentes tiene? Tiene poco. Tiene una hemorragia de vías digestivas altas, tratada con ranitidina. Y adicional, tiene un síndrome depresivo en tratamiento con sertralina. ¿Listo? No hay hallazgos positivos al examen físico, importantísimo. No hay edema. ¿Listo? No está haciendo retención de nada. ¿Qué exámenes ordenan? Además de los que ven.
¿Qué le completa? Un cuadro hemático, sí. Nunca le sobra absolutamente a nadie. ¿Qué más? Cultivo, Puro cultivo, ¿por qué? porque en las infecciones urinarias en adultos mayores hay alteración de la conciencia. Perfecto. Muy bien. ¿Qué sigue? Unos gases que tal vez esté haciendo acidosis o algo así. Bien, para alteración del estado de conciencia. Función renal, sí. Sí, porque el uroanálisis y función renal va a la parte. ¿Listo? Pero pues se complementan también. ¿Qué más? Causas de síndrome confusional. Ya dijimos infecciones, ya dijimos. No, pero muy pronto, ¿no? Mandar un tag. Bueno, básicamente ustedes cómo enfocarían esto. Una glucosa, sí o sí. Electrolitos, hiponatremia, siempre hay que buscarla, en especial en estos viejitos, toman muchísimos medicamentos, entonces no es raro encontrarla. Lo que dijimos, uroanálisis, descartar infección. Para eso mismo el hemograma, ¿listo? También un electro, no hace falta, no sobra, una arritmia o algo así. Y básicamente esas son las 3 cosas. Bueno, 5 cosas. Cuando ustedes les preguntan cómo enfocan un síndrome confusional o una pérdida del estado de conciencia, ustedes mínimo tienen que decir electrolitos, glucosa y un electro. Con eso más o menos seguían y lo que es descartar la infección. Bueno, entonces tenemos esos paraclínicos. ¿Cómo está el sodio? Tiene una hiponatremia, de hecho es severa. Menos de 125, eso es severo. ¿El potasio? Muy bien. La glucosa. Bien. Bueno, y el uroanálisis. Esto es complejo porque nunca hemos tenido un acercamiento con un uroanálisis, que es esa vaina, nosotros no sabemos. Literal. Pero entonces, ¿qué queremos hacer ahora mismo con el uroanálisis? Vamos a ver la osmolaridad urinaria. ¿Qué pasa con la osmolaridad urinaria? Nos va a decir qué tantos solutos hay en esa orina. ¿Qué controla el estado de líquidos y solutos en la orina? ¿Qué lo controla? Hormonalmente que controla eso. La DH, exacto. Entonces, cada vez que ustedes vean un uroanálisis, pueden ver o la densidad o la osmolaridad. El enfoque nos va a servir para 3 grandes patologías. ¿Alguna idea? Ya estamos hablando de ADH. Síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Qué más? CIAT. Y el diferencial del CIAT, que es la diabetes insípida. Son diferentes. En el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿cómo está la ADH? ¿Para arriba o para abajo? Elevada. Listo. Entonces, ¿cómo va a estar la orina? Súper concentrada. Perfecto. Entonces, la osmolaridad urinaria por lo general es menor a 300. ¿Listo? Y la densidad menor a 1020. La densidad menor a 1020. ¿Listo? Cuando esos valores están para arriba, nos vamos a guiar un poco más a síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿por qué? O sea, si en el CIAT se recoge como más agua, porque habría menores CIAT. Mayor. Ah, que son más de 300. Ajá, mayor a 300. Mayor a 300. Y lo mismo pasa con la densidad. Igual ustedes no se tienen que aprender los valores siempre están ahí. No sé si el doctor Pablo ya les ha dicho, pero pues, la verdad es que siempre aparece, no se asusten. Si les salen exámenes en el parcial, les juro que tienen sus valores de referencia, entonces ustedes tranquilos. Entonces eso es lo que vamos a enfocar en estos pacientes, ¿listo? Vamos a enfocar diabetes insípida y vamos a enfocar síndrome de secreción inadecuada de ADH. Vamos a ver la fisiología que hay detrás de toda esa hora. Bueno, entonces, ¿dónde se secreta la ADH? Sí. ¿Saben el núcleo? Bueno, sí, ya es demasiado, la verdad. Pero entonces, ahí secretamos 2 cosas. En el núcleo paraventricular, vamos a secretar oxitocina. Y en el núcleo supraóptico, vamos a secretar la ADH. ¿Listo? Eso está conectado con un tipo de órgano, que son los órganos circunventriculares. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acuerdan de eso? La paraventricular, oxitocina, supraóptico, ADH. ¿Listo? Entonces, son órganos circunventriculares. ¿Se acuerdan de qué más o menos es eso? Bueno, como no nos acordamos.
Entonces son los órganos que no están recubiertos por barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden sensar la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática, ¿listo? Entonces, si quieres pasar, circunventriculares. Entonces, si nosotros podemos sensarla ante esos cambios de osmolaridad, básicamente de osmolaridad, no de sodio, de osmolaridad, porque estamos hablando de las moléculas que mueven agua en el cuerpo, que son sodio, glucosa y hídrico. ¿Listo? Son estas tres. Con esas tres ustedes van a cambiar la osmolaridad, no solo el sodio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos secretamos, la idea es ahorrar agua. ¿Está bien? ¿Dónde es permeable el agua? Es permeable En el laboratorio. en el asaje lenguaje. Las dos, pero no, en la Exactamente. En el Justo acá es donde nosotros vamos a meter agua al cuerpo. ¿Listo? Acá vamos a meter solutos. ¿Listo? En la ascendente metemos solutos y en la descendente metemos agua. ¿Listo? Y adicional, pues en lo que es en la parte cortical del túbulo colector. Pero ¿cuándo es permeable al agua? cuando se secreta ADH. Exactamente. En estado basal, si no hay ADH, es impermeable al agua, ¿listo? Entonces nosotros perdemos agua. Por eso, cuando hay diabetes insípida, el túbulo permanece impermeable al agua y perdemos agua, ¿listo? Entonces acá estos pacientes van a estar deshidratados. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la ADH alta? Vamos a reabsorber mucha agua, ¿listo? Pero estos pacientes por lo general no hacen un estado de hipervolemia, no hacen edema, ¿listo? ¿Qué hacen? Pues hacen una hiponatremia, que es una hiponatremia funcional, ¿listo? No cambiamos el estado de solutos porque la ADH no hace eso, solo mueve agua. Pero entonces cuando estamos reabsorbiendo agua, pues entonces no cambiamos la cantidad de sodio y vamos llenando de agua. Y entonces estamos ante una hiponatremia dilucional, ¿listo? Pero la diabetes ¿Qué pasa en la diabetes insípida? Que no tenemos. La diabetes insípida se clasifica en dos. ¿Listo? La central, que es la que encontramos en pacientes que pegan un golpazo, un motociclista y te daña justo allá el hipófisis. ¿Listo? Ese paciente va a dejar de secretar. Y en la nefrogénica vamos a tener una alteración por lo general es congénita, en donde no van a funcionar los receptores de ADH. ¿Listo? Y como no están funcionando los receptores de ADH, pues es lo mismo o igual que no hubiera. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Pues los niveles. Y además, ¿alguien sabe cuál es el análogo o el medicamento que utilizamos para diferenciarlos? Error. ¿Cuál es el otro nombre de la ADH? Ajá, exacto. Y el análogo, o el que nosotros tenemos disponible para ver cuál es que está pasando, es la desmopresina. Con la desmopresina, entonces ustedes tienen la duda de, no sé si este paciente es una diabetes insípida central o nefrogénica. Yo le meto vasopresina. Si le meto vasopresina, entonces voy a suplir la carencia. Eso quiere decir que se soluciona el problema. Si en cambio es nefrogénica, pues entonces, baila, por más de que yo le meta, el receptor no funciona y esa vaina no va a corregir. Así yo la diferencio. ¿Listo? Entonces, ya hicimos esos dos diferenciales, como lo hacemos con la osmolaridad urinaria. Lo que les decía, la ADH no mueve solutos. Entonces, digamos, tenemos un paciente, el paciente siente sed, bebe agua, ¿listo? Y va a aumentar la orina, pero la excreción de sodio va a seguir exactamente igual. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que haya una orina concentrada? Necesitamos, ya vimos, altas concentraciones de ADH, ¿listo? Que nos metan agua y dejen todos los solutos en la orina, y un buen gradiente osmótico. ¿Cómo se hace un buen gradiente osmótico? ¿Alguien ha oído del sistema de contracorriente? A grandes rasgos es en el espacio intersticial, exactamente. bueno, salen, no sé, los electrolitos, entonces ahí entonces el agua va, porque la está regular. Perfecto. Entonces, sí. Entonces, esta es la acción de la vasopresina. ¿Qué pasa? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el principal regulador del sistema contracorriente? La urea. ¿Listo? ¿La urea qué es? Exactamente, sí. Los últimos catabolitos que salen del metabolismo de las proteínas.
¿listo? Igual que la creatinina, que pues viene del músculo, etc. Básicamente son desechos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que necesitamos un buen gradiente osmótico. El buen gradiente osmótico, ¿cómo lo vamos a lograr? Concentrando un montón de cosas justo acá, en el intersticio. ¿Listo? ¿Qué vamos a concentrar? Urea. ¿Listo? Como les dije, lo que es la ADH solo va a funcionar en la parte cortical. En la médula es donde nosotros nos vamos a encargar de concentrar los sólidos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a absorber, vamos a filtrar toda la urea, se filtra normalmente, se filtra sin problemas. Y acá en la parte cortical vamos a encontrar estos dos transportadores, lo que es el transportador de urea A1 y A3. ¿Listo? Vamos a reabsorberlo, ¿ok? Pero entonces necesitamos que esto esté demasiado, súper mega concentrado. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de que esas cantidades sigan exactas? Vamos a hacer una secreción acá, lo vamos a devolver y eso va a ser así. Severo circuito, ¿listo? Y eso nos va a mantener lo que es la superosmolaridad que hay acá, por más de que nosotros estemos reabsorbiendo acá arriba, ¿listo? Por eso funciona el plan como disparejo. Ay, Pues. ¿Qué dicen? Guacha. que se hace en el plan. La oxitocina. Digamos. Elena, yo tengo una preguntita. No entendí, no entendí bien lo de la contracorriente. O sea, la urea no se excreta, o sea, como que se devuelve otra vez a la sangre. No entendí. Sí, se devuelve. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros reabsorbemos la urea, la metemos en el intersticio, pero para que nosotros podamos mantener ese gradiente, vamos a volverlo a meter al tubo y vamos a seguir haciendo ese proceso. ¿Listo? Ahí siempre le sigue agua. Sí, siempre le sigue agua, pero entonces la ADH es como tan potente que evita que se contrarrestre todo su efecto. ¿Listo? Pero entonces esa es la idea, que esto recircule. Nosotros la sacamos y la volvemos a meter. ¿Y para qué toca volverla a meter? O sea, ¿cuál es el efecto de eso? Que acá tienes más osmolitos, ¿listo? Entonces, como los osmolitos o las partículas atraen agua, entonces tú te aseguras que haya una cantidad suficiente de partículas que sigan atrayendo agua, ¿listo? Porque hasta cierto punto tú vas a reabsorber y reabsorber muchísima agua y va a dilucionar lo que es la concentración de solutos, ¿listo? Entonces, la idea es que tú tengas esto siempre, siempre, siempre lleno de solutos, ¿listo? Para que tú continuamente estés pudiendo reabsorber agua, ¿listo? ¿Bien? Pues más, o sea, que haya más, pero si hay más solutos ¿Qué dentro señal? ¿Sí me está Ay, explicando? sí, no se ve lo que señalo, ¿cierto? ¿Lo hago desde la pantalla? No sé quién. ¿Lo hago desde la pantalla? O la radio. Para verla, es que no estoy viendo si la hago zoom, creo que sí se alcanza a ver un poquito. Entonces, No entiendo. lo que pasa es que tú estás sacando la urea y mantienes acá molitos. Y como dijimos, estos chupan agua, ¿listo? Si tienes más concentración de solutos acá, vas a poder reabsorber agua, ¿listo? Entonces, la idea es que si tú tienes altas concentraciones de ADH, eso va a ayudarte a reabsorber agua, reabsorber agua, reabsorber agua. Pero eso no puede ser eterno, ¿listo? ¿Por qué? Porque terminarías dilucionando los solutos que hay acá. Entonces tienes que garantizar que siempre haya suficiente cantidad de solutos para que el agua se siga reabsorbiendo. Y lo haces mediante la urea. ¿Listo? La Sí, urea ya. se va. Dime. Sí, ya entendí, es que yo pensaba que se iba la urea hacia dentro del asa, o sea, como la luz, pero no, es el intersticio, ¿cierto? Acá la reabsorbe. Y acá la secretas para que vuelva y haga todo este camino y vuelva y se reabsorbe. ¿Sí? Sí, ya entendí. Listo, perfecto. Cualquier cosa me escribes y luego solucionamos también. Bueno. Seguimos. He aprendido tanto tecnología. Y eso fue pues, lo que para mantener un buen gradiente osmótico. Entonces, de eso depende que nosotros podamos o concentrar o dilucionar la urea. ¿Listo? De esas dos grandes cosas. Sigue. Listo. Tenemos otro caso clínico. Ya pasamos de tema. ¿Listo? Entonces tenemos
una mujer, otra vez, de 85 años, le bajamos un año. Ay, pero entonces, ¿qué te mides? Ah, bueno. ¿Cómo teníamos con la vida de un año? Entonces sería. Exacto. ¿Y por qué da el CIAC? El CIAC, no, pues es que es un caso como curioso porque hay medicamentos que pueden llegar a simular un síndrome de secreción inadecuada de H y también hay medicamentos que llegan a simular lo que es una diabetes insípida. En el caso de un CIAC están los antidepresivos y los antidepresivos llegan a generar un CIAC o simularlo. Y en el caso de la diabetes insípida es súper común, incluso lo preguntan bastante, como en el STEP o cosas así, el litio, ¿listo? Y es una diabetes insípida nefrogénica, ¿listo? Porque ahí se pega como a los receptores y no deja que avance. Siguiente. Entonces, tenemos una mujer de 85 años y su motivo de consulta es disminución de la clase funcional, ¿listo? Está más cansada de lo habitual. Tenemos los antecedentes, tiene una nefrectomía hace 10 años por una hidronefrosis. Como causas de hidronefrosis, ¿alguien sabe? Obstrucción, algo más. Malformaciones, estenosis de los ureteres, malformaciones no solo de los ureteres, sino de los vasos que lo recubren, etcétera. Hay un montón, pero la principal que tiene que saber es la obstrucción. Tiene hipertensión y tiene insuficiencia renal crónica por una nefropatía diabética. ¿Listo? Al examen físico está claramente hipertensa. Tiene crepitantes en ambas bases pulmonares que nos pueden decir que un edema, sí. Un soplo sistólico grado 3 que nos habla de un soplo sistólico. Maybe. Es rara. No, porque luego téngalo ahí, como porque puede dar un soplo de... Y tiene un edema grado 3 que nos apoya un poco lo del edema pulmonar. ¿Listo? ¿Toma medicamentos? Es de esas viejitas que sí los tiene formulados, pero no son. ¿Listo? Entonces, ¿qué exámenes le mandan? Ahí ya vemos como los paraclínicos. De principal, ¿qué le ven ahí? Anemia. Tiene anemia. Severa anemia. ¿Listo? ¿Cómo es la anemia? Tengo una pregunta de caso, o sea, siempre que tengamos la regularidad aumentada ya. Hay criterios, se llaman los criterios de Bartley y Schwartz. Si quieren, ahorita se los envío al grupo, pero ese es el enfoque inicial que ustedes le deben dar. ¿Listo? Ese es el enfoque inicial, mirar la osmolaridad. ¿Listo? Pero hay criterios. ¿Cómo es esa anemia? Perfecto. ¿Listo? ¿Tiene algo más? ¿Estará infectada? Leucos. No, bien. Bueno, entonces tiene una anemia. La anemia puede provocar soplos por el flujo turbulento. Exactamente. Entonces, ¿qué más le mandan a la anemia? ¿Qué se le estudia a la anemia? Hierro. Reticulocitos, perfecto. Hierro y reticulocitos. Con eso tienen para enfocar la anemia. Fíjate. Entonces, este perfil ferrocinético no necesito que se lo aprendan los valores si alguna vez, no. Pero les informo que está bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la enfermedad renal crónica, como ya vimos, se puede generar anemia. Pero también recordemos que esta es una condición crónica. ¿Listo? Y al igual que en pacientes, por ejemplo, con cáncer, podemos estar ante un diferencial de una anemia por enfermedad renal crónica y una anemia por enfermedad crónica. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué se sobrelapan en estas dos condiciones. Porque ustedes a veces les dicen, no, es enfermedad por renal crónica, ¿listo? Una anemia por enfermedad renal crónica o una anemia por enfermedad crónica. Eso es mentira, esta vaina pasa simultáneo, ¿listo? Hay condiciones en donde sí se pueden separar, por ejemplo, que el paciente tenga cáncer o que tenga una enfermedad autoinmune, eso sí sería como enfermedad crónica. Pero acá estamos ante los dos escenarios, ¿listo? Ninguno se excluye. Siguiente. Entonces,
Ustedes de pronto ya lo vieron, se los mencionaron en clase, el doctor Paula le encanta hacer esta pregunta también. ¿Cómo funciona la eritropoyetina? ¿Listo? Esto sucede en el riñón. Tenemos dos grandes escenarios, si hay o no hay oxígeno. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay oxígeno? Entonces, todo esto se regula por el factor inducible hipoxia 1. ¿Listo? Este tiene dos subunidades, subunidad alfa y subunidad beta. La subunidad beta está dentro del núcleo, ¿sí? Es un factor de transcripción. La subunidad alfa está afuera. ¿Listo? ¿Qué pasa con la subunidad? Se va a degradar. ¿Quién la degrada? La bromhidroxilasa. ¿Y qué pasa con esto? Se activa con el oxígeno. ¿Listo? Entonces, tenemos presencia de oxígeno, se activa la hidroxilasa y van a degradar el factor alfa. ¿Listo? Entonces, no podremos hacer la transcripción. Y pues acá ya todo el proceso de la degradación. Cuando está hidroxilada, se le pega una ubiquitina y el factor de von Willebrand y hace la degradación. Sí. Eso es cuando hay presencia de oxígeno. Entonces, cuando hay presencia de oxígeno, no utilizamos los factores de transcripción y decimos, pues bueno, no necesitamos más hemoglobina en el cuerpo. Esto porque tenemos buenas cantidades de oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? En condiciones de hipoxia, pues no se van a activar las hidroxilasas, no se va a degradar el factor alfa y por la cantidad que se va a acumular va a hacer translocación al núcleo. Cuando hace translocación al núcleo, se va a pegar al factor beta y podremos hacer transcripción. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona la enfermedad renal crónica si técnicamente no hay oxígeno en el riñón? Hay isquemia, los vasos están mal, no está llegando sangre. Técnicamente esta vaina debería funcionar 10 de 10 perfectamente. Por la clásica de todos los tiempos, la adaptación. ¿Qué pasa? Que el riñoncito, nuestros tejidos dicen, bueno, estamos funcionando con menos oxígeno, no la vamos a arreglar. ¿Listo? Literalmente eso pasa. El tejido se adapta a vivir con menos oxígeno. Cuando se adapta a vivir con menos oxígeno, entonces dice, pues yo también voy degradando toda la vaina. Se activan las proteínas hidroxilasa y hay degradación del factor alfa. ¿Listo? Eso se da por adaptación. Ahora, enfermedad crónica, anemia por enfermedad crónica. Estos son estados... O sea, se inactiva, o sea, para que se active la eritropoyetina por hipoxia tiene que haber un nivel incluso más bajo de oxígeno, o sea, en una persona. Por enfermedad renal crónica, tendría que haber un nivel súper bajo de oxígeno para que siempre empiece a acumular la subunidad. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo nos adaptamos? Pues entonces ya esta vaina no funciona. ¿Listo? Pero, o sea, si solamente es por la adaptación, porque hay anemia. Sí, digamos. O sea, si fuera solo por la adaptación, debería haber un... Pero entiendo por qué. O sea, no, También no es, o sea, no te tenía entendido que era más por la... Porque, digamos, por la producción de eritropoyetina, porque dejas de producirla. Porque lo que pasa es que ese factor estimula la producción. Si ese factor no se está completando, pues entonces no vamos a llegar al núcleo, no vamos a llegar a nada y no va a haber producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina pues no va a estimular las colonias hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Listo? Sí falta eritropoyetina, pero el riñón no lo está censando. Está diciendo que sí, que está bien de oxígeno, que así puede funcionar, que chévere. Entonces no va a producir eritropoyetina. ¿Listo? Entonces, hablando de enfermedad renal crónica, y lo que dijo Nata es cierto, sí va a haber una disminución de la absorción de hierro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Y es que ustedes lo vieron por allá en el segundo. ¿Sí? Estamos hablando de integrar cosas. Entonces, ¿qué es la epsidina? La epsidina se produce en estados de inflamación, es estimulada por la presencia de interleucina 1 e interleucina 6, que como ustedes ya conocen, son factores de inflamación. Entonces, eso hace que el hígado empiece a producir epsidina. ¿Qué hace la epsidina? Se va por allá al intestino delgado y en el enterocito va a inhibir la ferroportina. Es decir, vamos a inhibir la reabsorción de hierro. Por eso algunas veces no solo es una anemia normocítica, normocrónica, sino que también cuando llegamos a estados de inflamación muy altos, podríamos llegar a ver una hipocrómica, ¿listo? Por la ausencia de hierro. Pero principalmente esto empieza a pasar
primero que los estados de inflamación. ¿Listo? Porque se daña primero el riñón. Eso por una parte. Listo. Siguiente. Este es el otro casito que les tenía el día de hoy. Es un hombre de 41 años. Su motivo de consulta es: tengo dolor en la espalda, tiene una forma rara, está así sentado como lo pueden ver allá, y además es más pequeño. ¿Qué les puede decir que sea como más pequeño? Ajá. Cifosis, sí. De hecho, sigue en cifosis. ¿Qué más? Como diferencias. Sintopatías, fractura, malposiciones, malformaciones también. Lo que más nos importa acá son discopatías, que son la disminución de los espacios intervertebrales, porque se va desgastando. Laura, nuestra tutora de músculos, habrá hecho. Y fracturas. Y aquí estamos ante un escenario de lo que es o el trastorno mineral óseo o la osteodistrofia. Estos pacientes, además de referir, digamos, dolor en la espalda, que es bastante frecuente, refieren dolores en las articulaciones, pues bastante confuso en lo que podría ser un dolor por inflamación, por ejemplo, una artritis reumatoide o algo así. ¿Por qué? Porque es un dolor más bien un poco simétrico, en dedos, manos, articulaciones pequeñas, ¿listo? Porque este proceso es de a poquiticos. Esto estamos hablando de estadios que más o menos 4 y 5. 4 y 5. Estos son pacientes ya bastante graves, ¿listo? Y también está como más yo leí que ellos no tienen policromada. Por la acumulación de líquidos. Exacto. Sí, muy bien. De hecho, lo saqué después de una revisión de caso. Les envío los casos en donde... Sí, se los envío. ¿Listo? ¿Qué exámenes demandan? ¿Qué quieren ver acá? El calcio, la PTH. ¿Qué más controla la PTH? Además del calcio. Fósforo. Fósforo. Muy bien. ¿Qué más querrían ver? ¿Solo para clínicos? Imágenes. Exacto, una radiografía. Radiografías Densidad de ósea, ¿no? tórax, de columna y interfalanges. ¿Listo? Porque una de las manifestaciones más tempranas se da en los dedos, en las interfalanges. ¿Pasa? Entonces, ¿qué hace la PTH? La PTH aumenta el calcio en plasma y aumenta los fosfatos en la orina. ¿Listo? ¿Esto cómo lo hace? Lo hace manejando el riñón, el contorneado proximal y el contorneado distal. ¿Qué pasa en el contorneado proximal? Vamos a tener la regulación de fosfatos. ¿Listo? ¿Qué hace? Va a inhibir el cotransporte con sodio. Entonces vamos a sacar por la orina todos los fosfatos. ¿Listo? Va a aumentar los fosfatos en la orina. ¿Qué va a hacer entonces ahora en el distal? En el distal es el control de calcio. ¿Listo? ¿Qué hace? Lo estimula. Aumenta el calcio en plasma. Utilizando el cotransportador calcio. Perdón, me perdí. Pensé que lo había escrito mal porque una raya cayó y ¿qué pasó? Entonces, estimula el cotransportador sodio-calcio. ¿Listo? Él entra por difusión pasiva y también puede entrar por un cotransportador de sodio-cloro asociado. Como hay gradiente que hace este transportador, entra el calcio. ¿Listo? Como asociado al gradiente. Y ese es como el control grande que hace de esos dos osmolitos. Vamos a ver entonces qué la estimula. Estimula el bajo calcio en la sangre, claramente. Una baja cantidad de calcitriol. ¿Por qué? ¿Qué hace la vitamina D? Exacto. Sí, muchas veces lo que pasa es que nosotros no tenemos en cuenta qué hace la vitamina D. La vitamina D no actúa en el riñón. Que se produzca ya es una cosa, pero no actúa ya. ¿Listo? El calcitriol actúa en la reabsorción intestinal de calcio. ¿Listo? Es en su sistema de compensación. ¿Listo? Si quieres, pásalo. ¿Ya? Pásalo. Entonces, ¿cuál es el ciclo y cuál es todo lo que está pasando acá? Entonces, tenemos dos grandes formas de los metabolitos de la vitamina D. Tenemos el ergocalciterol y el colecalciterol. Y el colecalciterol es el que está asociado a la exposición solar
en las células basales de la piel. Aquí ya vimos. Bien, seguimos a hígado. En el hígado va a ser una 25 hidroxilación y en el riñón ya vamos a hacer la 1,25 hidroxilación. Entonces vamos a tener 1,25 hidroxicalciferol. ¿Listo? Que es el metabolito activo que podrá hacer la reabsorción intestinal. Bueno, ¿qué está pasando? Por más de que nosotros, digamos, tenemos nuestra reabsorción intestinal, no va a ayudar a compensar el daño renal que estamos haciendo. Te van a dañar las células del contorneado distal y nosotros no vamos a reabsorber el calcio. Y como dijimos, una baja cantidad de calcio, porque si la vamos poniendo toda en la orina, pues entonces nos va a estimular la PTH. ¿Y qué va a hacer la PTH? Es uno de los principales destruir hueso. ¿Cómo destruye hueso? Entonces, actúa en los osteoblastos. ¿Listo? Vamos a recordar el concepto que vimos muy famosamente en primero, que es el RANK y el RANK-L. ¿Listo? La PTH en los osteoclastos va a activar dos grandes cosas. El factor estimulante de colonia de macrófagos, que lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Sí, lo estimula. Chévere. Y el RANK-L. ¿Y qué hace el RANK-L? Va a aumentar el factor de necrosis. Factor nuclear capaz. Factor nuclear capaz. Muchos factores. Factor nuclear capaz. ¿Listo? Entonces, con estas dos cosas que ya tenemos en el osteoblasto, gracias a la PTH, podremos hacer la unión con el osteoclasto que va a expresar el RANK. ¿Listo? Acá vamos a tener el RANK-L. ¿Listo? ¿Qué pasa con este factor? Va a estimular la presencia de RANK en los osteoclastos. ¿Listo? Cuando tenemos el RANK-L, el factor estimulante de colonia de macrófagos en el osteoblasto y tenemos al osteoclasto preparado, pues entonces iniciamos la reabsorción ósea. ¿Qué pasa? Vimos que activamos ambas células, tanto los osteoblastos como los osteoclastos. ¿Cuándo se produce el verdadero daño? Por el tiempo de exposición y por la cantidad de exposición. ¿Listo? Técnicamente, acá nosotros compensamos, ¿sí? ¿Qué pasó? Acá nosotros estamos compensando los niveles de calcio que estamos perdiendo. Y eso nos va a seguir aumentando la PTH, la PTH, la PTH. ¿Qué se está perdiendo el calcio? Por el daño de las células del contorneado distal. Que no lo reabsorbe. Que no lo reabsorben. ¿Sí? Por más PTH que nosotros tengamos, pues entonces el cotransportador sodio-calcio, pues no va a estar, no funciona. Esa célula se perdió, ya murió. Entonces seguimos perdiendo el calcio. ¿Cómo va a mantener el cuerpo el calcio a los niveles estables? Aumentando la PTH y la reabsorción en el hueso. ¿Listo? Eso se llama hiperparatiroidismo. ¿Qué? Secundario. ¿Y cuál es el clásico del riñón? El terciario. Sí. ¿Por qué? Porque acá técnicamente nosotros sí estamos como manteniendo los niveles de calcio, ¿sí? Por el aumento de la PTH. Pero va a llegar un punto en donde vamos a perder el control de la PTH. ¿Listo? El paratiroidismo terciario es cuando eso se vuelve autónomo. ¿Listo? Por más, digamos que nosotros tengamos altos niveles de calcio o algo así, en algún momento vamos a seguir produciendo PTH. En este punto nosotros recurrimos a la pareidoectomía, le quitamos porque se volvió autónoma. O sea, es irreversible ya. Eso está asociado más a pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, es decir, estamos ante enfermedad renal crónica terminal. ¿Listo? Pero pues no es un término como tan utilizado, pero es la clásica del riñón, el hiperparatiroidismo terciario. El secundario puede dar también por otras causas, etcétera, no los vamos a mencionar acá, pero ese es el del riñón. Y ese es el que está asociado la triada del hiperparatiroidismo terciario. ¿Pasa? ¿Qué es esto? Hiperfosfatemia, una baja cantidad de calciterol por el daño renal y una hipocalcemia. ¿Listo? Esa es la triada del hiperparatiroidismo terciario. Es lo mismo que sucede en el paratiroidismo secundario, pero acá estamos hablando de un automatismo. ¿Listo? Que por más de que aumente, digamos, el calcio, va a seguir habiendo reabsorción por los altos niveles de PTH. Ay, pero entonces hay hiperparatiroidismo.
porque lo seguimos perdiendo. Esa vaina sí es irreversible, la hipocalcemia. Porque por más de que nosotros estemos absorbiendo el hueso, la pérdida renal va a ser catastrófica. No podremos compensarlo. ¿Listo? Y además de que está asociada a que no va a haber reabsorción. Lo estamos perdiendo y no hay reabsorción. Por más de que nosotros querramos comernos el hueso, no va a ser suficiente. Dime, María. O sea que a medida que pasa el tiempo se vuelve automático y se convierte en el terciario. Exactamente. Ahí abajo de esa diapositiva está asociada una explicación de qué receptores se vuelven automáticos y toda la cosa, pero eso no se los van a preguntar por nada. Entonces, Pero la pérdida del calcio es por los, o sea, también por la... porque no lo reabsorbemos, porque no hay vitamina D. Ajá. Y porque lo estamos perdiendo, porque se están dañando las células del contorno analista. Son esas dos grandes razones. Y por más de que nos queramos comer el hueso, ahí se puede. Exacto, no va a compensar. Y va a llegar un punto en donde no tendremos más hueso que comer, ¿cierto? O sea, baila. Por más de que intentemos reabsorberlo y qué tal es, no vamos a poder. ¿Por qué otra vez? Porque pues está asociada a la absorción de hueso. ¿Listo? Pero entonces no estamos perdiendo fosfatos. Pero por la calcio. Sale. Exacto. La hiperfosfatemia, recuerda que está aumentando los niveles en orina. ¿Listo? Porque está elevada. Si está elevada, la PTH, vamos a aumentar los niveles en orina. ¿Listo? Perdón. Si estamos reabsorbiendo hueso, si está consumiéndose el hueso, pues entonces va a haber aumento tanto de calcio como de fosfatos. Pero el calcio sí lo vamos a estar perdiendo. Y el fosfato no. No hay manera de liberarse de eso. ¿Listo? Y ya. Bueno, esto es literalmente para cerrar en una tutoría muy corta. Pero la idea es que ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Dos grandes funciones. Pues, Secreción de potasio. Secreción de potasio, secreción de sodio. Una cosa del riñón. vasoconstricción, Ajá, ¿cuál? arteria, Diferente. La diferente. ¿Cuál de todas las hormonas que se producen en ese sitio? La angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en la eferente manteniendo la presión hidrostática de la cápsula glomerular. ¿Listo? Así actúa como manteniendo en los estados de hipovolemia la tasa de filtración glomerular. Ayer me preguntaban cómo, pero pues si estamos perdiendo como agua, como por qué tendríamos que hacer como mantener la tasa de filtración glomerular, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que seguir filtrando? Lo que pasa es que esto se activa en situaciones ya de hipovolemia muy grandes, ¿listo? Entonces, la idea es que, pues sí, nosotros nos estamos muriendo de un estado de hipovolemia, ¿sí? De deshidratación, de lo que sea. Pero entonces tampoco podemos dejar morirnos por la toxicidad que causa, por ejemplo, la urea y eso. Por más de que nosotros estamos en estado de hipovolemia, no podemos dejar caer la tasa de filtración glomerular, ¿listo? Es básicamente por eso que esos sistemas se compensan. Y de hecho, la angiotensina 2 no solo actúa ahí, también es una gran reguladora de lo que es la sed. En el área del tercer ventrículo hay receptores de angiotensina que actúan para la sed. Exacto. Y de hecho, es uno de los como diferenciales cuando miramos la osmolaridad. ¿Alguien sabe una patología donde queramos tomar bastante agua? Ajá, exacto. Ahí nosotros podremos enfocar el paciente tomándole un parcial de orina y viendo que la orina está súper diluida. ¿Listo? Porque tome y tome agua, pues entonces queremos botar y botar agua. Eso también lo hace la angiotensina 2. Y por la regulación de la sed, si se daña el área del tercer ventrículo, por más angiotensina que nosotros produzcamos, no vamos a sentarla, no vamos a sentirla y vamos a seguir tomando agua. Pues no solo sucede en esa patología, sino también está asociada a estados psiquiátricos, especialmente a la esquizofrenia. Bueno, esa es una de las funciones de la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguien se acuerda un poco de lo que es el feedback tubulo-glomerular? ¿Qué es? No, todo embalado. Sí, pero una. sí, es cuando se está detectando ya en el túbulo, pues en los túbulos renales, baja cantidad de, por ejemplo, de sodio. Entonces se detecta en la mácula densa,
la maratón está glomerular. Ujú. Entonces, ahí pues hay poca filtración. Entonces, se vasodilata la arteria aferente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, nosotros filtramos bastante, ¿sí? Hacemos una filtración de muchas cantidades de agua. El agua va acompañada de sodio. Cuando grandes cantidades de sodio llegan a la mácula densa, pues entonces vamos a internalizarlo por un receptor sodio-cloro. ¿Listo? Llegan a otras cantidades, lo internalizamos en la mácula densa. ¿Qué hacemos con eso? Ese receptor o esa internalización funciona con ATP, hidrolizando ATP. ¿Listo? ¿Qué pasa con el ATP hidrolizado? Toda esa vía termina produciendo adenosina. Y la adenosina, que es un vasoconstrictor potentísimo. ¿Listo? Entonces, la adenosina va a actuar ¿en qué arteriol? En la aferente. Solamente actúa en la frente, ¿verdad? En la aferente no puede hacer nada. Exactamente. La aferente actúa Angiotensinas. Entonces, cuando tenemos adenosina, pues entonces cerramos la llave y dejamos de filtrar. Ya no van a llegar cantidades exageradas de sodio a la mácula densa. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de producir adenosina. Y así es el ciclo. Ese es el ciclo feedback tubulo glomerular. ¿Cómo está conectado a la renina angiotensina aldosterona? Pues entonces, cuando no hay vasoconstricción, se activan las células yuxtaglomerulares, que son las que producen la renina, y se activa todo el ciclo de renina angiotensina aldosterona. Adicional, Pero una pregunta, muchos iones en el túbulo distal no haría que la renina se produzca menos por el aumento del calcio y después de la adenosina ya no se produce renina. probablemente la adenosina. O sea, aumenta la adenosina y el calcio sube, y eso pues normalmente en las células granulares de PRS podría que se libere los gránulos, pero en las del riñón pues hace que no se libere la renina. Genera vasoconstricción. Pues eso dijo la doctora de nuestra mañana. Que genera vasoconstricción. Termina generando vasoconstricción, pero entonces todo ese ciclo se tiene que regular. ¿Listo? Entonces, si tú haces vasoconstricción, pero entonces hasta cierto punto tendría que llegar a aumentar lo que es la tensión arterial. ¿Listo? Porque si vas a poder filtrar, pues entonces intentas regularlo de una manera. Cada uno funciona así, o básicamente, si se activa uno, se activa otro. Pero la verdad, lo que te tienes que aprender es todo el ciclo que termina produciendo adenosina. Y la adenosina constriñe la arteriola aferente y eso va a evitar la coagulación. Pero yo tengo una pregunta o sea, bueno, la adenosina cierra la pero o sea, por si dejas de filtrar. Pero no, mira, porque es que las cantidades son fisiológicas. Esto sucede fisiológicamente, ¿listo? Entonces, los estados de hipernatremia ya se están generando como en deshidrataciones, en síndrome de retroalimentación, o sea, son estados raros, ¿listo? Fisiológicamente no pasa. Y pues la regulación de las células claras y oscuras, que básicamente controlan un poco lo que es la secreción de hidrogeniones. ¿Qué pasa con esto? En el túbulo corneal. Claras y oscuras. Yo les envío, si acaso, un pedacito, pues eso está en la última parte del video de histología, porque pues son las diferencias de en eso. Entonces la angiotensina pues ayuda a regular eso, pero como dar, no se lo van a preguntar, pero pues eso hace. Tanto el feedback glomerular como el control de la acidosis. No tanto fisio, porque fisio es como una clase aparte, ¿listo? No es del caso. Del caso ustedes tienen que saber lo que es como la fisiopatología, pero la fisiopatología no se puede entender si no sabes eso. Y ya. La bibliografía. Y ya. A ustedes por quedarse, a todos los que están en el Zoom, gracias. Pico, mañana hacemos la de casa. Mañana, corazón.
esa pregunta. Tenemos que Ay, qué pasa. independiente. Sí, alguien avíseme por el grupo. Yo voy a estar acá todo el día. Nada, es. Entonces, Eh, déjame ver. Chao. Chao, gracias. Si no se grabó, la vuelvo a grabar. Pero, Ahí sí está grabando, ahí está ahí prendido. gracias a Dios. Se grabó, fue como una luz. No, yo puse la es lo correcto. Ah, bueno. Gracias por todo, muchachos. No sé, la verdad, pero y si te van a hablar,